Así que busquen en su Biblia, por favor, Hebreos capítulo 2, versículos del 10 al 13. Hoy vamos a estar compartiendo esta serie del libro a los Hebreos. Este es el tema número 7 de esta serie y yo le he titulado El Hijo entre los hombres. El Hijo entre los hombres. ¿Ok? Leemos el capítulo 2, versículo 10 de Hebreos. Dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Me imagino que todos nosotros en algún momento en nuestra vida hemos visto una serie cómica que fue hecha en los años 60 llamada La Isla de Gilligan. Esta serie era bien interesante y curiosa porque trataba de una serie de un grupo de personas que habían naufragado y llegaba a una isla desierta. Y esta historia así de un náufrago, de un grupo de náufragos que llegan a un lugar donde no quisieran estar, se repite en varias películas e historias que vemos día a día. Y lo que tienen en común todas ellas es que cuando la persona llega a ese lugar no quiere estar allí, no quiere. Se siente triste, se siente enojado por estar ahí, se siente mal por estar allí. Y pues apenas pueda, sale del lugar. Es lo que quiere, es lo que anhela en realidad. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar qué significó para Jesús venir a esta tierra y hacerse hombre como nosotros? ¿Te has puesto a pensar si le fue agradable o si de repente fue como en estas historias de Gilligan o de este tipo de historias, si fue algo que le fue molesto? ¿Qué le significó al Hijo de Dios el encarnarse? Hoy vamos a través de este texto que estamos estudiando, entender qué sintió el Señor Jesús y por qué tuvo que hacerse hombre como nosotros. Para esto recordemos que estamos en esta primera sección del libro de Hebreos, donde el autor está comparando a Jesús. Primero lo comparó con los ángeles en el capítulo 1. Y a través de esta comparación, el escritor tenía el objetivo de que los hebreos se den cuenta de que es absurdo dejar de lado a Jesús por seguir ángeles, porque ellos pensaban que los ángeles eran superiores al Señor. Y ahora el autor, después de haber mostrado cuán necesario era que el Hijo de Dios se hiciera hombre para que diera su vida por nosotros, ahora va a mostrar cuánto se identificó con el pueblo de Dios. Así que hoy vamos a estar viendo hasta qué punto el Señor tuvo que tener que identificarse con la iglesia. Nuestro primer punto es que el Señor tuvo la necesidad de identificarse con la iglesia. No fue algo opcional para él, fue una necesidad. Si vemos el versículo 9 que nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En este versículo 9 vemos cómo Jesús fue coronado en gloria al hacerse hombre y al gustar la muerte por todos nosotros. Ahora vamos a ver qué implicó para él hacerse el Hijo del Hombre, tomar forma de hombre. Comenzamos viendo el versículo 10 que nos dice: porque convenía a aquel, y aquí es necesario comenzar a completar el versículo, ¿a quién se referirá por este aquel?
porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Entonces este es Dios. Ahora vamos a ver por qué es Dios. Que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Es Jesús. Entonces este versículo pudiéramos decir que dice así: porque convenía a Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones a Jesús, el autor de la salvación de ellos. Nos dice el texto que era necesario para que era conveniente que el Hijo fuese perfeccionado. Ahora, ¿por qué era conveniente que Jesús pasara por aflicciones? Bueno, ciertamente nos era conveniente para nosotros, porque de otra manera no hay otro camino a salvación. Amado amigo, tú que me escuchas acá y tú que piensas que por ser buena persona vas a llegar a obtener la salvación, o de repente ni siquiera crees en el cielo, déjame decirte que más allá de lo que tú crees, la Biblia testifica que hay un cielo y que todos nosotros tenemos que dar cuenta ante el Señor. La Biblia registra cientos de profecías y todas se han cumplido al pie de la letra, para que nosotros podamos confiar que lo que tenemos en la mano no es palabra de hombre solamente, sino es palabra de Dios. Y a como nos dice que un día Dios creó al hombre, así nos dice que un día Dios lo llamará para que rinda cuentas de sus acciones. Y tú un día te vas a tener que parar delante de Él. Y si tú no sabes por qué tienes que ser perdonado, si tú nunca has puesto tu salvación en las manos de Jesús, tú nunca vas a poder entrar al reino de los cielos. Es cierto que nos convenía a nosotros que el Señor viniera a este mundo. Pero lo curioso es que el texto no se refiere a nuestra conveniencia. El texto se refiere a la conveniencia del Padre. Convenía al Padre que Jesús diera su vida. ¿Por qué? ¿Por qué convenía al Padre? Bueno, aquí es donde se revela la sabiduría sin igual de Dios. Dios es perfectamente justo. Y Él tiene que castigar el pecado. Él lo anunció desde el jardín del Edén: si el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Pero el hombre pecó. Y la pregunta es, ¿cómo puede hacer un Dios que se llama justo y que es santo y perfecto y no hace nada malo, poder perdonar a una persona que ha cometido pecados, que se ha rebelado contra Él y que ha hecho lo malo en contra de Él? Porque si el Señor simplemente otorga el perdón, como si un juez le dijera al asesino, le dice: ¿sabes que te perdono?, nosotros no consideraríamos a este un buen juez. Sería un mal juez, un juez injusto. Hasta dudaríamos si fue comprado. Pues el Señor resolvió este dilema haciendo que el crimen se pagara, pero que no se pagara en nosotros que lo merecíamos, sino que se pagara en el Señor Jesucristo, en su Hijo. Por eso nos dice que era necesario que Él pagara por nosotros, que Él fuese perfeccionado por medio de aflicciones. Ahora, antes de pasar a esta parte, quiero que observes que nos dice en este versículo 10 que el Señor es la causa de todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. En otras palabras, como nos dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él sean todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que existe es y se sostiene por el Señor. Pero ya habíamos visto, si tú recuerdas, en los primeros versículos del capítulo 1 de Hebreos, que esta misma función se le atribuyó a nuestro Señor Jesucristo. Acá se nos habla del Padre que sostiene todo y sustenta todo, que es el que ha creado todo y sostiene todas las cosas. Pero en el capítulo 1 ya se nos había dicho que es Jesús el heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, y nos dice que es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder.
Entonces vemos en este texto que el Padre y el Hijo se ponen a la misma altura. Los dos son el Dios verdadero que sustenta y sostiene todas las cosas. Aquí tenemos una expresión del poder del Señor Jesucristo igualado ante el Padre. Pero ahora sí, regresemos al tema central de nuestro versículo. El versículo nos dice que que era necesario que el Hijo fuese perfeccionado para que el Padre pudiese llevar a muchos hijos a la gloria. Dios tiene el propósito de llevar a muchos hijos a la gloria. Y dicho sea de paso, muchos que tenemos acá es el todos que tenemos en el versículo 9. Si tú te das cuenta, en la parte final del versículo 9 nos dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Todos no significa todos. Todos significa todos los que son hijos de Dios, los muchos hijos que el Padre iba a llevar a la gloria. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay personas que piensan que el Señor va a salvar a todos por igual. No importa la fe, no importa siquiera si fuera un ateo, no importa nada de eso. El Señor a final de cuentas tendrá misericordia de todos y piensan en una salvación universal. Incluso pueden llegar a pensar en el versículo 9 como que Jesús dio su vida por todos los seres humanos. No, el Señor dio su vida por los muchos hijos que el Señor había escogido desde antes de la fundación del mundo para llevarlos a su gloria. Y recuerda esto, el objetivo de Dios es llevarnos a su gloria. Ahora, si recordamos, el hombre fue creado para estar en la gloria del Señor, en el huerto del Edén. Pero cuando ellos pecaron, fueron expulsados del huerto del Edén. Y por tanto quedaron fuera, lejos de la gloria del Señor. Ellos ya no tenían acceso a Dios, a poder contemplar la maravillosa presencia de Dios. Pero nos dice la palabra de Dios que Dios tiene el propósito de traer a muchos a su gloria. Y si tú me estás escuchando hoy, déjame decirte que Dios tiene el propósito de que tú vengas a la gloria de Él, que tú le conozcas a Él con todo tu corazón. Esto en el oído de los hebreos debió haberle recordado también muy fácilmente el tiempo en que los israelitas caminaban en el desierto, porque la gloria del Señor los acompañaba a ellos a través del tabernáculo de reunión. Y era a través de los sacrificios que el pueblo de Israel podía volver a la gloria del Señor a través de la alabanza y la adoración en medio de estos sacrificios animales. Pues ya no es un sacrificio animal, porque todos esos sacrificios apuntaban a Cristo. Es a través del sacrificio de Cristo que nosotros somos llevados a la gloria de Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios para llevarnos a la gloria? El versículo 10 nos dice que tuvo que perfeccionar a Jesús. Nota que el trabajo de Dios no fue contigo. Dios no esperó que tú fueras perfecto. No nos dice el texto que Dios te perfeccionó a ti para que tú pudieras venir a la gloria, porque nosotros somos incapaces de por nuestra propia naturaleza llegar a ser perfectos. Nosotros pudimos ser perfectos solamente porque Él perfeccionó a Jesús. Y ahora la pregunta que llegamos a hacernos es, ¿cómo que perfeccionar a Jesús? ¿Que Jesús ya no era perfecto? Jesús es perfecto y Él es Dios. Él es 100% Dios. No estamos hablando acá de perfección. En el caso de Jesús no hablamos de perfección en el sentido como hablaríamos de nosotros, que nosotros somos imperfectos porque tenemos pecado y porque no hacemos las cosas en culminación como se tienen que hacer. Somos muy deficientes en muchas cosas. No, acá la palabra perfecto no significa quitar lo imperfecto o quitar lo pecaminoso. Acá la palabra imperfecto significa completar. ¿En qué sentido el Señor estaba imperfecto? Nos dice Efesios capítulo 1, versículo 4, que antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había escogido en Jesús para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito eterno de Dios es que los que Él escogió pudiesen llegar a ser santos y sin mancha. Y esa labor se la dio a Jesús. Él tenía que perfeccionarnos.
esa labor estaba imperfecta. Y cuando el Señor se encarnó y dio su vida en la cruz, es entonces que esa obra ha sido perfeccionada, ha sido culminada. En otras palabras, cuando aquí se nos dice que el Hijo de Dios ha sido perfeccionado, significa que su obra de redención fue completada. Como Él dijo en la cruz, consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Así que nosotros en Cristo Jesús somos perfeccionados. Y Él tuvo que atravesar la muerte. ¿Te acuerdas que vimos hace 2 semanas que dice el versículo 9 que Él tuvo que no solamente morir, sino gustar la muerte, como aquel que tiene una experiencia completa, íntegra, a más no poder, como cuando tú pruebas un plato y es demasiado rico, pues así Él tuvo que probar la muerte, la amargura y lo horrenda que es la muerte, no solamente la muerte física, sino la muerte de ser alejado de Dios, por causa de no de sus pecados, sino de nuestros pecados. Pero a través, nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, que con una sola ofrenda el Señor hizo perfectos a los santificados. Es por eso que nos dice el versículo 10, que el Señor lo perfeccionó para que Él sea el autor de la salvación nuestra. Esto nos recuerda el capítulo 12, versículo 2 de Hebreos, que nos dice que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas. Ahora, es importante esta palabra autor. Cuando la Biblia nos dice que Jesús es el autor de nuestra salvación, autor nosotros pensamos en uno que se sienta a escribir un libro. Pero aquí la palabra autor tiene que ver más bien con un líder. Hazte de cuentas que llegásemos todos a una isla desierta o una isla, o que entráramos al Amazonas, ya para ponerle un contexto un poco más peruano, y nosotros tuviéramos que llegar del punto A al punto B. Y en medio de ese punto hay una gran selva espesa. Pues uno de nosotros, el líder, va a ir delante de nosotros, rompiendo la maleza, macheteando la maleza, abriendo camino para que los demás del grupo caminen detrás de él. Él va abriendo el camino para llegar desde el punto A hasta el punto B. Pues esa es la palabra griega que se utiliza acá. Jesús es el líder que va abriendo camino. Jesús no va detrás de nosotros como diciendo, no sabes qué, deberías ir por acá o por... No, Él va delante de nosotros para que nosotros lo sigamos a Él. Por eso es que en medio de esta circunstancia difícil que está afrontando el mundo, hermano, tú tienes que actuar no como el mundo que se desespera y que anda en una desesperación total. Tienes que actuar como Jesús. ¿Cómo actuaría Jesús en medio de esta circunstancia? Tienes que hacerlo así, amando al prójimo y orando por los demás. ¿Recuerdas el mensaje del domingo anterior? Porque es solamente Jesús el que pudo encarnarse y ser nuestro Salvador. Solo a través de la encarnación Jesús se podía convertir en el autor de nuestra salvación, cumpliendo así el propósito de llevarnos a la gloria de Dios. En otras palabras, era necesario. El Padre quería traer a sus hijos a su gloria, y para hacerlo Jesús se tenía que identificar con nosotros, haciéndose hombre y dando su vida por nosotros. Ahora, entonces ya tenemos a Jesús en esta isla juntamente con nosotros. Pero Él lo habrá hecho con alegría o lo habrá hecho con enojo. ¿Cómo habrá sido su actitud para poder servirle al Padre? Porque como estamos hablando, la típica historia es que el que va a la isla no quiere estar allí. Pues déjame decirte que el texto nos dice que Jesús lo hizo con alegría. Mira lo que nos dice el versículo 11 en la parte B hasta el 13. Nos dice, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos,
diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Lo más normal es que nosotros veamos en películas, en historias, este tipo de conflictos del niño que era rico, de la persona que era rica, pero que por alguna circunstancia su vida termina siendo pobre. ¿Cierto? Creo que todos hemos visto alguna película de esa manera. ¿Y cuál es la trama? ¿Que el que era rico ahora se siente feliz de ser pobre? No, la trama es que el que era rico se siente mal y él quiere volver a ser rico. Y por ahí, bueno, el desarrollo de la historia es que aprende a contentarse con ser pobre, aprende a valorar lo que antes no valoraba, pero en principio a nadie le gusta bajar de nivel. A nadie le gusta bajar de nivel. Usualmente nosotros no somos felices por ser asociados con cosas que sean inferiores a nosotros, aunque en realidad muchas de las cosas que llamamos inferiores son simplemente formas tontas de ver la vida, perdone la expresión, pero es así. Por ejemplo, cuando tú consideras que ser de piel más blanquita es mejor que ser de piel más morenita o trigueña, etcétera, etcétera. Y tú te sientes contento porque naciste con un tono de piel un poquito más blanca. O te sientes triste porque no eres tan blanco como fulano de tal y desearías haber nacido como ese. Claro, porque el grupo más despreciado son los morenitos o los trigueñitos y todo el mundo quiere ser blanco. Si ahí tenemos hasta este artista que nació siendo morenito y pues se pasó a ser blanco. O por ejemplo, cuando nos sentimos cohibidos porque nuestro apellido no es el apellido que nosotros quisiéramos tener, no somos un Torre Taglet, sino que somos un humilde Mamani. No, hermano, no te sientas en ese sentido mal, pero nuevamente vemos este asunto de que nosotros nos sentimos felices por ser identificados con superiores, pero no nos sentimos felices por ser identificados con personas inferiores. O por ejemplo, pues a mí me ha tocado ver personas que cuando están en Lima le dicen: ¿y tú dónde vives? En el Callao. En el Callao, deberías decirlo con alegría. Claro, si vivieras en las Casuarinas, sí lo dirías con todo orgullo. No, si yo tengo mi casa en las Casuarinas. No, hermano, nosotros como seres humanos tendemos a querer identificarnos con los mejores. Jesús se sintió feliz. No de identificarse con los mayores, porque no hay mayor que Él. Es más, no hay mayor descenso que el que Él hizo. Él pasó del trono de Dios, de ser igual a Dios, y nunca dejó de ser Dios, pero también para adoptar forma humana. Te lo pongo de esta manera. ¿Tú te sentirías contento de pasar de ser humano a cucaracha? Creo que ninguno de nosotros nos sentiríamos honrados. Pero Jesús nos dice la palabra de Dios que Él se identificó con nosotros. Este bajonazo que Él tuvo que hacer, este descenso que lo tuvo que hacer, lo hizo con alegría. ¿Y cómo sabemos que fue con alegría? Mira el versículo 11 al final, nos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. La única forma que yo sé que una persona no se avergüenza de identificarse con un grupo es si se siente contento de pertenecer a este grupo. Cuando una persona no se identifica con un grupo, no se siente feliz. A mí me sucedió en los primeros años que estuve en este país, como muchos de ustedes saben, yo soy extranjero, vengo de Costa Rica, y los primeros años yo teníamos la idea con mi esposa de formar un grupo acá y pues partir a Costa Rica. Y esos primeros años me costó mucho identificarme con las personas de este lugar. Y al mismo tiempo pues me llevaba a no estar muy contento con mi situación en este lugar. No fue sino hasta que Dios me ayudó a abrir los ojos y darme cuenta de que si yo no comenzaba a amar, a identificarme completamente al pueblo peruano, yo no iba a poder trabajar en este lugar. Y fue entonces que yo sentí alegría con identificarme con Perú. Obviamente guardo las distancias con el Señor Jesucristo, para nada estoy diciendo que yo soy como Él, pero sí puedo hasta cierto punto entender este asunto de poderse identificar con un lugar donde tú no quisieras estar.
Si tú me escuchas y no estás en el pueblo donde naciste y quisieras estar allá, quizás puedes sentirte así. Y lo normal es que nos sentimos tristes, pero el Señor se sintió alegre. Nos dice que Él no se avergonzó de llamarnos sus hijos. Y esta palabra, el autor de Hebreo la toma prestada del Salmo número 22, el versículo 22, que dice así: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Prácticamente es una traducción igual a la que utiliza el autor de Hebreos. Pero en este salmo, David, que es el autor, habla cómo su vida está en grave peligro. Pero aún así, en medio de esta situación terrible, de estar en peligro de muerte, él levanta su alabanza a Dios juntamente con sus hermanos. En el caso de David, que es el autor de este salmo, cuando él se refiere a sus hermanos, él se está refiriendo al resto del pueblo de Israel. Él y sus hermanos, el resto de Israel, en medio del peligro de muerte, van a levantar un cántico de alabanza al Señor. Ahora, David es el ungido de Dios. El ungido en hebreos es Mesías, en griego es Cristo. David es una prefigura del Mesías, del Hijo de Dios. Y David está remarcando cómo él y su pueblo alzan la voz juntamente, todos juntos para darle alabanzas a Dios, aún en medio del peligro de la muerte. Pues Jesús se hizo hombre para gustar la muerte por todos nosotros. Y cuando Él lo hace, Él levanta su voz en alabanza juntamente con nosotros, dándole gracias a Dios porque Él va a confiar, como vamos a ver en el siguiente versículo, Él está confiando en la salvación del Señor. No hay mayor Mesías, no hay mayor ungido de Dios que nuestro Señor Jesucristo. Y no hay mayor pueblo de Dios que la iglesia de Jesucristo. Él se identifica con la iglesia y cada vez que la iglesia se levanta a cantar salmos, se levanta a adorar a Dios, puedo decirlo sin lugar a dudas que el primero que se levanta es el Hijo de Dios para adorar a su Padre juntamente con nosotros. Porque recordemos que al hacerse hombre, Jesús también, el Dios de Jesús también es el mismo Padre que el de nosotros. Por eso Pablo lo llama varias veces a Dios como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Hijo le rinde adoración al Padre a través de las alabanzas que canta juntamente contigo y conmigo. Ahora que estábamos alabándole a Dios, ahora que estamos cantándole a Dios en familia o de repente tú solo, pues no estabas solo. Estábamos con Jesús. Él estaba levantando su alabanza juntamente con nosotros porque Él está feliz de haberse identificado con nosotros. Pero luego tenemos el segundo pasaje que usa el autor, que está en el versículo 13. Mira conmigo. Y otra vez, yo confiaré en Él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahora el autor utiliza un pasaje tomado prestado de Isaías. Específicamente Isaías capítulo 8, versículos 17 y 18. Cuando el profeta dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que Dios me dio, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Este pasaje mesiánico, porque los primeros capítulos de Isaías nos hablan constantemente del Mesías que había de venir, el profeta está hablando desde el exilio. Ellos habían sido llevados a Babilonia por causa de su pecado y del juicio de Dios que había caído sobre ellos. Israel había caído, pero Dios no los había exterminado. Había un remanente que estaba en Babilonia. Este remanente era el profeta Isaías y los otros israelitas que habían sobrevivido.
Y es en medio de esta situación que ellos habían afrontado el juicio de Dios y estaban en el exilio y se encontraban prácticamente abandonados, que el profeta proclama que él confía que Dios no se va a olvidar de su pueblo. Él sabe que Dios va a tener misericordia de su remanente. Así que él dice, yo confío en Dios. Y no solo yo, sino los hijos que Dios me dio. En este caso el profeta se refería al pueblo de Israel que vivía en el exilio. Nosotros, todos los que estamos en el exilio, el remanente de Dios, estamos confiando en el Señor. Ahora, unir este pasaje a la encarnación de Cristo es muy adecuado, porque al igual que el profeta, que era el hombre de Dios, Jesús es el hombre de Dios, este profeta estuvo en medio del pueblo mientras Dios estaba en juicio. Y este profeta se identificó con su pueblo. Él no dijo, ya, ellos por allá y yo por acá, no. Él dijo, nosotros juntos tenemos la esperanza de la salvación de Dios. Y el profeta guió a su pueblo hasta la salvación que vendría del Señor. Pues Cristo es el cumplimiento perfecto de esto. Él es el verdadero profeta de Dios, es el verdadero hombre de Dios, a quien Dios le ha dado los hijos que Dios le dio. Y tú me dirás, pero yo pensé que era el Padre de quien yo era hijo. En este sentido, nosotros somos hijos de Jesús, porque en el sentido de que como el Padre da vida al Hijo y el Hijo no puede tener vida si no es a través del Padre, nosotros para llegar a tener vida espiritual solamente puede ser a través de Jesús. El Señor está confiando en el Padre, en la salvación que el Padre nos está dando, y que Él y su pueblo que Dios le dio, los hijos que Dios le dio, con los cuales Él levanta alabanzas a Dios, Él los va a llevar a la gloria que el Padre tiene como propósito y que vimos en el versículo anterior. Él nos está llevando a la gloria. Y Él está en este mundo entonces no con vergüenza, con alegría. Él se ha tomado forma de hombre con alegría. Pero ahora quiero hacerte una pregunta, amado hermano. Si Jesús no se avergonzó de llamarse hermano nuestro, ¿por qué nosotros sí nos avergonzamos de Él? Te hago la consulta. En este tiempo que has estado en tu casa y que siempre posiblemente tienes como excusa delante de Dios, es que yo no le hablo de Dios a mis hijos o a mi tío, a mi familia que vive conmigo porque no tengo tiempo. Ahora que estamos en cuarentena, ¿cuál ha sido entonces la excusa para no testificar de Cristo a tus familiares? No debes ser como Jesús y no avergonzarte de Él. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No debería ser nosotros, la iglesia, los que estemos proclamando activamente el nombre de Cristo, a como Él no se avergüenza de nosotros no avergonzarnos de Él. Nosotros, hermanos, tenemos que ser personas que no nos avergoncemos, sino que con alegría testifiquemos de Cristo. Y sigamos el ejemplo del Señor. Entonces, en este segundo punto podemos ver que el amor de Jesús por nosotros es lo que lo lleva a sentirse alegre de poder compartir su naturaleza o nuestra naturaleza humana con nosotros. No es que Él haya mejorado por ser humano, porque Él es perfecto. Pero Él nos amó y sabía que era la única forma de salvarnos. Al hacerlo, al tomar forma de hombre y al hacerlo con alegría, Él se une a nosotros como iglesia en nuestro camino hasta la gloria de Dios. No estamos solos en este camino a la gloria. Nosotros debemos caminar en este mundo confiando en Jesús. Él nunca nos va a perder en este camino de la salvación, porque Él no va a perder a ninguno de los que el Padre le ha dado. Ninguno. Él está feliz de podernos guiar, pero Él lo va a poder hacer porque Él es el Señor. Hace un tiempo escuchaba en una película el diálogo de un jefe militar que le decía a su ejército algo así como: mi labor es mantenerlos salvos a todos, pero no voy a tener éxito, no con todos.
Y básicamente al decir esto le estaba diciendo a sus soldados, muchos de ustedes van a morir y yo no voy a poder impedirlo. Gracias a Dios que Jesús no es así. Gracias a Dios, amado hermano, que el camino a la gloria nuestra está asegurado, porque ese propósito que Dios tiene no descansa en ti ni en tus obras, descansa en el Hijo de Dios, el cual se encarnó y no vino a este mundo como a veces nosotros hacemos las cosas de mala gana o a regañadientas. No, vino a este mundo alegremente para guiarnos, para llevarnos en el camino de regreso. Y aunque ande la plaga en medio de nuestra sociedad, nosotros no temeremos, porque el Señor es el que tiene control de todo. Y esto no significa que en algún momento no nos vamos a enfermar. Esto significa, hermano, que aunque nos enfermemos, eso no sale del propósito de Dios de llevarnos a la gloria. No sabemos si va a ser a través de esta enfermedad o de cualquier otra enfermedad o cualquier otra circunstancia que nosotros partamos de este mundo, pero nuestra vida está asegurada en Cristo Jesús. Más bien el tiempo que estemos en este mundo, tenemos que aprovecharlo para guiar a otros a la gloria del Señor. Abrir nuestra boca y testificar de Cristo. Y amigo, tú que me escuchas, que no tienes a Cristo en tu corazón, no hay otro camino por el cual tú puedas ser llevado a la gloria. Él se hizo hombre para que tú pudieras venir a través de Él. Si tú no lo sigues, si tú quieres abrir tu propio camino, vas a fracasar inevitablemente. Ven a Cristo y pídele perdón. El Señor va a tener misericordia de tu alma. Quiero terminar leyendo Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 36, que nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven a Cristo, ven a Cristo, porque es la única seguridad que tú podrás tener en tu vida. Ven a Cristo, porque Él es el único que podrá redimir tu alma. Él es el único que podrá salvarte a ti. Él es el único que podrá limpiar tus pecados. No importa qué tan grave sea tu pecado, si tú vienes a Cristo, Él te perdonará, Él te salvará, Él te dará una nueva vida. Y a la iglesia de Dios le animo a no poner la mirada en las circunstancias de esta vida. Mira a Jesús, Él es el que va delante de ti. Tu camino a la gloria nunca se extraviará, porque Él está feliz de llevarte allá.